es en este caso la NIC 1, la cual trata sobre la presentación de estados financieros. Pues en este caso, la norma internacional de contabilidad 1, comúnmente conocida como NIC 1, establece las bases para la presentación de estados financieros de propósito general, asegurando su comparabilidad y además lo que es la transparencia, ¿verdad? Prácticamente en este caso lo que la NIC 1 busca es que los estados financieros se presenten de forma clara para que cualquier usuario que desee pues tomar decisiones puedan ser bien fundamentadas. Tenemos además lo que es el objetivo y alcance de la NIC 1. Pues primeramente tenemos en este caso lo que es el objetivo, que dice que es establecer bases para la presentación de estados financieros y garantizando comparabilidad temporal y también, como en este caso, entre entidades. El objetivo principal básicamente de la NIC 1, como ahí lo dice, ¿verdad? Es establecer la presentación, en este caso, de los estados financieros. También lo que busca es asegurar que dichos estados financieros sean comparables. ¿A qué nos referimos con esto? De que sean comparables tanto con los estados financieros de la misma entidad en diferentes periodos y también con los de otras entidades. También busca proporcionar información financiera que sea relevante, que sea fiable, además que sea también comprensible, ¿verdad? Para lo que son la toma de decisiones económicas. Prácticamente lo que busca es que los estados financieros muestren la imagen fiel de la situación financiera, desempeño y flujos de efectivo de una entidad. Tenemos además lo que es el alcance. Dice aplicable a la preparación y presentación de estados financieros de propósito general bajo las NIF. Básicamente acá la presentación de estados financieros de propósito general, es decir, aquellos que se elaboran para usuarios externos, también pueden ser lo que son los inversionistas, los bancos, proveedores, gobiernos, entre otros, y no para necesidades internas de gestión. Todas las entidades también que elaboran estados financieros bajo las NIF, normas internacionales de la información financiera, como usualmente también los conocemos, también incluye ciertos requisitos sobre la estructura que deben de cumplir, en este caso los estados financieros, el contenido mínimo que deben presentar y también los lineamientos generales para la consistencia y comparabilidad. Van a continuar mis compañeros. Compañero Juan. Los estados financieros informan que cubren necesidades de usuarios, acceso e información específica. Las NIF, normas e interpretaciones adoptadas por la IASB incluyen NIC y CINIF. Materialidad, omisiones y inexactitudes que influyen a decisiones económicas de los usuarios. Otros resultados integrales, ingresos y gastos reconocidos en resultados según otras NIF. Bien, continuando con la diapositiva, encontramos el propósito y los componentes de los estados financieros. El propósito de los estados financieros es suministrar información útil sobre la situación financiera de una empresa, su rendimiento y sus flujos de efectivo. Esto le permite a los inversionistas
acreedores y otras personas tomar decisiones asertivas en determinado momento. Ahora bien, ¿qué tipo de información encontramos en estas partes? Podemos ver lo que son los activos y pasivos, que es lo que la empresa tiene y lo que la empresa debe. El patrimonio, el ingreso y gastos y el flujo de efectivo. Ahora bien, eso viene siendo como un check-up financiero de la empresa. Dentro de esto mismo podemos encontrar los juegos de los estados financieros, que es el estado de situación financiera, que generalmente es conocido como balance general, donde muestra los activos, pasivos y el patrimonio en un momento determinado. También podemos encontrar el estado de resultado integral. Aquí se puede ver los ingresos, gastos y ganancias o pérdidas del periodo, ¿verdad? También podemos encontrar lo que es el estado de cambios en el patrimonio, que en este mismo explica la evolución del patrimonio de los accionistas durante el periodo. Encontramos el estado de flujo de efectivo, el cual detalla el origen y el uso de efectivo. Este es clave para saber si la empresa tiene liquidez. Las notas y políticas contables, el estado de situación financiera al inicio del periodo comparativo. Ahora bien, todo esto nos viene a ayudar y es una herramienta básicamente de comunicación. Nos ayudan a tomar decisiones asertivas, como ya lo mencioné anteriormente. Me ayuda con la siguiente diapositiva, compañera, por favor. Y pues aquí vemos claros ejemplos de lo que les he estado hablando, que son los juegos de los estados financieros. Vemos el estado de situación financiera, donde se muestra lo que ya les comenté, el activo, el pasivo, capital contable. Vemos también el estado de resultado integral, donde se muestra los gastos de venta, ventas netas, la utilidad bruta. Y vemos también la parte de los estados de cambios en el patrimonio, que ya se los mencioné. Y podemos ver como ejemplo, último ejemplo, el estado de flujos de efectivo. Continúa mi siguiente compañero. Características generales son presentaciones razonables de NIF. Los estados financieros deben presentarse razonablemente en las situaciones financieras, cumpliendo con Buenas las NIF. noches. Buenas. Hipótesis de negocios en marcha. Evaluación de la capacidad de la Siguiendo con lo entidad. que es la diapositiva. Vamos a tocar lo que son las características generales. Bueno, siguiendo con lo que es la presentación, así como hacía mención, tenemos lo que es ok. Bueno, siguiendo, si otro compañero está hablando. Bueno, estamos tocando lo que es la presentación razonable y NIF. Aquí tenemos lo que son los estados financieros donde se deben de presentar, ¿verdad? Lo que son, pues, primeramente, razonablemente lo que es la situación financiera, cumpliendo con las NIF. Luego tenemos lo que son las hipótesis de negocio en marcha. Aquí tenemos lo que es la evaluación de la capacidad de la entidad para que pueda continuar con lo que es un debido funcionamiento. Ahora bien,
¿qué más tenemos aquí? Aquí podemos también hablar sobre lo que es la base contable de la acumulación. ¿Qué vamos a tomar en esta fase? Pues aquí vamos a tomar lo que es el reconocimiento de partidas cuando satisfacen lo que son las definiciones del marco conceptual. De igual manera tenemos lo que es en la materialidad y la agrupación. En esta parte, pues de las que son las características, tenemos lo que es presentar por separado las clases significativas, agrupar lo que son las partidas no materiales. ¿Qué más tenemos en lo que son en las características generales? Aquí tenemos lo que es la compensación. En la compensación vamos a poner en no compensar lo que son los activos con pasivos. De igual manera lo que son pues los ingresos con los gastos, a menos que las NIF lo permitan. Esto es lo que nosotros nos podemos tomar a lo que son pues a una generalidad en cuanto a lo que son a nuestras características generales. Por lo general, nosotros tomamos lo que son 5, pero pueden existir más de ellos, así como se menciona en la número 5, a menos que la NIF lo permita. A continuación dejo lo que es a mi siguiente compañero. Gracias. Hola, buenas noches. Les hablaré sobre un aspecto muy importante de la NIC 1 que trata acerca de la frecuencia e información comparativa de los estados financieros. La NIC 1 establece reglas claras para garantizar que los estados financieros sean útiles y consistentes y comparables con el tiempo. En esa lámina se destacan dos puntos principales. Uno, que es la frecuencia de que se debe presentar la información. Y dos, la obligación de mostrar información comparativa. Bueno, la frecuencia de la información. Los estados financieros deben presentarse al menos una vez al año. Si una empresa decide cambiar la fecha contable, debe explicar claramente la razón del cambio y advertir que los estados financieros no serán totalmente comparables con los periodos anteriores. Un ejemplo puede ser, si una empresa normalmente presenta los estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre y en este caso decide cambiar al 1 de enero a junio, se debe informar por qué se hizo y declarar que los resultados no se comparan de forma directa. Bueno, y también tenemos la información comparativa. La norma exige también que se presente información comparativa, por lo menos el periodo anterior. Eso significa que cuando vemos un estado financiero, debe mostrar la cifra junto a la del año anterior para cada rubro. Mínimo tiene que presentar 2 estados de situación financiera y 2 de cada uno de los demás estados financieros que el compañero ya mencionó, ya que eso permite que los usuarios, ya sea inversionistas o auditores, pueden comparar la evolución que ha tenido la empresa y así tomar las decisiones con los datos que ha tenido, claros y consistentes. Bueno, en conclusión de esa lámina, los estados financieros no solo son un número, sino que información útil que sirve para garantizar la toma de decisiones. La frecuencia asegura que la información sea oportuna y la comparación garantiza que podemos analizar los cambios de un periodo a otro. Gracias. El compañero tiene el micrófono apagado.
continuando con nuestra presentación, les comentaba que los estados financieros cuentan con su estructura, la cual se puede dividir en 3 etapas. Está su estructura, el contenido y la identificación. La estructura es el contenido que debe o los componentes que deben llevar cada estado financiero. El estado de situación financiera, y dentro de sus componentes está el activo, el pasivo y el patrimonio. En el estado de resultados, sus componentes son los ingresos, los gastos y los impuestos. Y en el estado de cambios en el patrimonio están todas las cuentas de patrimonio, valga la redundancia, son el detalle de las utilidades, la reserva legal y el capital social. Dentro de la identificación tenemos que cada estado financiero debe de contar con el nombre de la empresa, el periodo que se está presentando y el propietario de ese estado de situación financiera. Nos dice la lámina, dirigirlos que estos estados financieros deben de distinguirse de la otra información que sea publicada en el mismo documento. Además, lo que les comentaba, de detalles esenciales, nombre de la entidad, si es individual o es un grupo de empresa, el periodo, fecha de cierre y la moneda de presentación, y que deben de cumplir que todos los estados financieros deben de ser comprensibles y razonables. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre los estados de situación financiera. Y aquí menciona una parte bien esencial, que son las partidas claves. Por el lado del activo, tenemos propiedades, planta y equipo, inversiones, activos intangibles, inventarios y efectivo. También por el lado del pasivo, existen también las partidas claves de acreedores comerciales, provisiones, pasivos financieros, impuestos corrientes y diferidos. Por el lado del patrimonio, el capital emitido, reservas atribuibles a los propietarios. Esto no quiere decir de que solamente son estas partidas las que pueden existir, pero son las que sobresalen siempre en un estado financiero porque son son las partidas que componen mayormente el estado financiero. Como dice en el último enunciado, que se presentan partidas adicionales, encabezamientos y subtotales cuando sean relevantes para comprender la situación financiera. Pueden haber partidas también adicionales que sean relevantes para la presentación de los estados financieros. Gracias. Continúa mi compañero. Buenas noches. Yo les voy a hablar sobre la definición entre partida corriente y no corriente. Las partidas corrientes son activos y pasivos que se espera se conviertan o liquiden en un periodo igual o menor a 12 meses. Las partidas no corrientes son activos y pasivos que se espera se mantengan o se liquiden en un periodo mayor a 12 meses. Algunos ejemplos de partidas corrientes podrían ser del activo, serían efectivo y equivalente, cuentas por cobrar, inventarios. Activo no corriente podrían ser propiedad, planta y equipo, inversiones a largo plazo. En el pasivo, las cuentas corrientes podrían ser las cuentas que tenemos que pagar a proveedores a corto plazo. Y en las cuentas no corrientes del pasivo son préstamos a largo plazo. Continúa mi compañero. Gracias. Hola, pues buenas noches. Yo les voy a hablar un poco sobre las notas y políticas contables en los estados financieros. Como primer punto tenemos la estructura de las notas explicativas que se colocan como adicionales a los estados financieros.
ya que estas pues, deben ser estructuradas de manera lógica y clara. Como primer punto, como base para la elaboración de estas notas en los estados financieros, se debe tomar en cuenta de que la base fiscal o la base legal que se está tomando es en base a NIF para pymes. Ya con este dato, podemos decir que las políticas contables que se están tomando en cuenta para las notas es que esta debe ser una revelación de los criterios que tiene la entidad, como el reconocimiento de ingresos, la depreciación de activos fijos, las provisiones y entre otros. La información que requiere la NIF, que es la base que estamos tomando, es de que deben de ver ciertos temas en los cuales son obligaciones o obligatorios que aparezcan en dichas notas, los cuales son como los arrendamientos, las partes relacionadas, las contingencias y los compromisos que tienen. Y como datos, estos datos que se revelan en estas notas explicativas no están presentados directamente en los estados financieros, ya que estos sirven como para explicar ciertos datos que están inmersos siempre en los estados financieros, como por ejemplo en el balance, ¿verdad? Y esto ayuda a que quien esté viendo la información comprenda mejor cuál es la situación financiera que tiene la empresa, el rendimiento y el flujo de efectivo que maneja. Como siguiente punto, tenemos las políticas contables. En las políticas contables se tienen como principios bases las convenciones, las reglas y todo lo que debe aplicarse dentro de los estados financieros. Un ejemplo de esto es el costo histórico que la empresa va teniendo, el valor razonable y los costos de amortización que tienen. Las políticas relevantes son las que afectan la comprensión de los estados financieros. Por ejemplo, el método de evaluación de los inventarios. Este puede ser la manera en la que la empresa hace la evaluación de los inventarios. También cómo reconoce los ingresos y los gastos y el tratamiento de los activos fijos con la depreciación, ¿verdad? Como otro punto, tenemos el juicios y estimaciones. Además de las políticas, la administración debe relevar o revelar los juicios significativos y estimaciones contables que afectan los valores registrados en los libros. Como por ejemplo, del juicios, podemos decir que el contrato del arrendamiento de algún operativo o de algún financiamiento que la empresa tenga. Y como algún ejemplo de estimaciones, calcular la vida útil de un activo, la provisión por las cuentas incobrables o el deterioro de los inventarios. Estas revelaciones son claves porque muestran las decisiones que la gerencia o que la empresa ha tomado que impactan directamente en los resultados y en la posición financiera que tiene la entidad. Y como último punto, tenemos la gestión del capital. Las entidades deben explicar cómo gestionan su capital revelado. Esto con el objetivo de mantener solvencia, financiar operaciones y generar rentabilidad en el futuro. Las políticas de esto se mantiene como poner límites de endeudamiento, las reservas del capital y las reinversiones que ha utilizado. Y en los procesos de esto que se pueden dar para llevar un control es el monitoreo de los indicadores financieros, como la razón de endeudamiento, la liquidez o la cobertura de intereses. Esto permite a quien esté revisando la información ver cuál es la estabilidad financiera de la empresa. Esto sería todo por parte de nuestro grupo. Muchas gracias por su atención y pasen un buen día.